¿Cómo estás? Oye. ¿Estuvo bueno? Sí, gracias a Dios. Ok. Fuerte. Mira, nadie me ha presentado. ¿Cómo tu nombre? ¿Qué son? No hay nadie. ¿Y Luis Armando? No sé. No, pero es que Luis Armando te va a dirigir cuando te presente por lo menos. Aunque ya todos me presento. No, ya te conocen, No pero te presento. no te auto presenta. Está bien. Gracias, vengo pensando ya vamos a decirle a Luis Armando para que ¿Vas? ¿Todo bien? Bueno, gracias a Dios. no, yo me voy a dar el pase por lo menos porque para que no sea tan informal la cosa así. ¿No te voy a preguntar? El tiempo va a ser el mismo. No, yo había llegado, pero estaba porque estaba en la iglesia y tuve una manera que tuve un accidente. ¿En serio? No lo vio. Mira, ya creo que la cosa, la broma y eso. Entonces, no, yo te presento aquí, ¿viste? Prepárate porque traigo, ¿cómo está, hermano? Traigo como 40 preguntas que yo hago las Aquí hace mucho frío. No, yo he sentado nada más en el teléfono. ¿Cómo? Ya, bueno, te pones para allá. hermanos, sean todos bienvenidos. Gracias, Señor. Podemos estar acá No sé, no. para escuchar la palabra de Dios, para adorar el nombre de nuestro Dios y ser edificados por su palabra. Y como bien nos había compartido nuestro pastor, con los grupos, nuestro hermano Néstor, ¿verdad? Torres de la iglesia Comunitaria de la Verdad de Pagua, él nos estará llevando a cabo entonces la enseñanza bíblica en el tiempo de la escuela dominical y en el tiempo de la predicación también.
hágale bastante preguntas que yo no me dispuesto a responder la universidad. Pero sí, vamos a entonces pasar a los hermanos por aquí, hermano le para entonces dando la clase de escuela dominical. Y pues bueno, estemos atentos hermanos y atentos a escuchar lo que nuestro Dios nos enseña esta mañana. Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Para mí es un gozo, un placer estar acá con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios y teniendo comunión juntos con la palabra de Dios. Hace mucho frío, ¿verdad? Yo también tengo mucho frío, créanme. Es un privilegio, como les mencionaba, escuchar la palabra de Dios, y créanme que me incluyo dentro de esa declaración. Decía el pastor David Barcelo que los oídos más cercanos para la predicación de la palabra o para la enseñanza de la palabra son los propios de aquel que enseña la palabra. Así que usted escucha la palabra, yo escucho la palabra y somos ministrados juntos con la palabra. Así que coloquemos nuestros corazones a disposición para escuchar la palabra de Dios. Decía Pin que son escritos tan santos, tan celestiales, tan tremendos los que escuchamos semanalmente los días domingos. Así que yo les invito a que me acompañen en sus Biblias para iniciar este tiempo de escuela dominical a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. Y bueno, tampoco está de más mencionarles que recibo un cordial saludo de la iglesia en Cagua, la iglesia que está siendo acompañada por esta iglesia local. Estamos muy agradecidos por su servicio. Sé que el pastor Joan está allá en Cagua sirviendo también. Créanme que oramos por ustedes todas las semanas para que el Señor los preserve y para que los guarde. Así que están en nuestras oraciones. Efesios capítulo 1, versículo 3 al verso 14, y después oramos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Bendito Dios, nos acercamos delante de tu trono para alabarte, para bendecirte, porque tú eres el único 3 veces santos que tu palabra declara y manifiesta. Somos seres inmundos, Señor. Reconocemos nuestra bajeza, reconocemos nuestra pobreza espiritual, lo cual indica que necesitamos desesperadamente de tu gracia y de tu asistencia. Queremos acercarnos delante de ti, Señor, para inclinarnos ante tu palabra y que sea tu palabra ministrando nuestros corazones. Te ruego que seas tú colocando en nuestros corazones humildad para recibirla, un corazón enseñable, un corazón dado a escuchar tu palabra y a obedecer tu palabra.
Padre, yo te ruego que estas verdades transformen nuestras vidas cristianas, que no sigamos siendo los mismos, que procuremos la santidad tal como Pablo llama a los tesalonicenses que lo hagan, que podamos abundar en la piedad aún más, a medida que nos exponemos regularmente al estudio riguroso de las Escrituras. Bendice a mis hermanos a través de este tiempo y también bendíceme a mí al recordar estas verdades que una vez fueron y siguen siendo de gran provecho y consuelo para mi alma. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, mis hermanos, como muy bien saben, estamos estudiando, o el pastor Joan está llevando a cabo una serie de enseñanzas acerca de los distintivos de la iglesia. Estamos observando varios puntos fundamentales acerca de los distintivos de una iglesia local. ¿Cuál es la identidad de una iglesia local? ¿Qué se hace dentro de una iglesia local? ¿O qué se cree dentro de una iglesia local? Estas preguntas son importantes que nosotros las respondamos. Y obviamente vamos a responder a estas preguntas de una manera un poco más clara a medida que estudiamos consecutivamente la palabra de Dios y al mismo tiempo la historia de la iglesia. Es importante que usted sepa que para que la verdad esté en el corazón, tiene que pasar primeramente por la mente. Para que esté en el corazón, tiene que pasar primeramente por la mente. Pero es más importante que esa verdad permanezca en el corazón que en la mente. No hay muchas implicaciones prácticas en que la verdad que estudiamos semana tras semana quede en la mente. Hay más implicaciones prácticas cuando esas verdades bajan a nuestro corazón. Había un puritano llamado William Ames, que fue rector de la Universidad de Franeker en Inglaterra, y este hombre se reunía todas las noches con sus estudiantes de teología para estudiar las implicaciones de la teología. Ellos estudiaban durante la mañana teología pura y después en la noche pasaban estudiando las implicaciones de la teología. De hecho, él sintetizó el término teología como el vivir para Dios, la doctrina del vivir para Dios. La doctrina tiene implicaciones y lo importante de la doctrina es que me lleva a adorar a Dios en la forma en cómo vivo. Así que este tiempo de enseñanza de escuela dominical es para eso, para que pase por nuestra mente la enseñanza, baje a nuestro corazón, pero que permanezca en el corazón antes que en la mente también. Sé que han estado estudiando acerca de la depravación total, ¿cierto? ¿Qué han visto acerca de eso? Yo quisiera que esta clase fuese una clase real, porque en nuestra escuela dominical en Cagua muchas veces se vuelve una predicación. Yo no quiero que se vuelva, bueno, no sé cómo lo hacen acá, sé que hay más participación, pero bueno, quisiera saber de parte de ustedes qué han aprendido o cuáles fueron los puntos principales de esta doctrina llamada la depravación total del hombre. ¿Por allá? Bueno, la depravación, el hombre no tiene la capacidad de ser salvo. Ok. Está 100% muerto. 100% muerto, no tiene la capacidad para ser salvo por sí mismo. Ok, bien. Amén. ¿Quién dice eso? Pablo, ¿no? Pablo lo dice, ¿cierto? O sea, Pablo desarrolla esa doctrina también. Así es. ¿Qué más? ¿El hombre amó más? Así es. Y eso lo hace desde que nace o desde un cierto tiempo de su vida. Desde nacimiento, ¿no? Él nace con ese defecto de fábrica, ¿cierto? ¿Por acá? Por el pecado original hemos sido excluidos completamente de... Sí, pero el sentido es solo por gracia. Es que no tenemos. Ok. Samuel, ¿yo quiero decir algo también? ¿No? Iba a decirlo, ¿no? El hombre no puede buscar a Dios por sus medios. Así es, no puede buscar a Dios por sus mismos medios. Y créanme que eso pasa en la idea errónea de las personas que tienen acerca de Dios. Piensan que por sus mismos medios, por sus propios medios, pueden llegar a Dios. Pero solamente Dios ha establecido un camino. Lo vemos en Timoteo, Pablo lo enseña, que solamente hay un camino al Padre y ese es Jesucristo. Ahora, ¿algo más? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Comentario?
Luis. Pero para saber bien, la depravación humana, claro, como ese problema es así, que todas las áreas de su lugar de la cultura ¿sí? Y que, aunque pueda haber algunos hombres de la cultura humana, sean más malos que otros, y de la cultura que puedo explicar, está toda la depravación humana. Cada uno cada área, cada zona del ser humano. Así es, así es. El apóstol Pablo enseña en Gálatas capítulo 3 que el hombre es maldito por no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La justicia que Dios requiere de los hombres es una justicia perfecta, desde la cuna hasta la tumba, y el hombre es, en últimas, un ser que no ha cumplido a cabalidad esos estándares. Por lo tanto, ha sido destituido de la gloria de Dios, es considerado como un hombre muerto en sus delitos y pecados, y por lo tanto merece el juicio de Dios en el infierno. Eso es lo que vemos en la Biblia acerca de esta doctrina, obviamente tocando más aspectos del corazón humano. ¿Alguien más por acá? La humanidad cambió los resultados de injusticia por la total incapacidad de Correcto. Así es. ¿Por allá? ¿Quién iba a decir algo? Muy bien, mis hermanos. Están todos en lo cierto. Hablaron acerca de nervios, acerca de esta doctrina con respecto a la depravación humana. Y yo creo que esta doctrina acerca de la depravación debería enternecer más nuestros corazones acerca de quiénes somos y acerca de lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la solución más plausible para la depravación humana? ¿Qué soluciones dan ustedes? Yo normalmente le hago estas preguntas a quienes les predico el Evangelio. Ok, tú te has convencido a través de las Escrituras que estás muertos en tus pecados. ¿Qué solución das? Ellos normalmente dicen, bueno, voy a empezar a cumplir la ley de Dios para que Dios me acepte. O voy a pedirle perdón a Dios y ya. Pero bueno, son intentos de solución, pero no es la solución por completo. Así que yo quisiera que pasando a la segunda parte de esta enseñanza que tiene que ver con la elección incondicional, veamos la solución que Dios provee a este problema. La segunda doctrina que vamos a estar viendo como parte del distintivo, porque estamos viendo el segundo distintivo, el primero fue el ortodoxo, ¿cierto? El segundo es el distintivo calvinista. Y entiéndase como distintivo calvinista, siendo este nombre referencial. Un nombre referencial para hacer una distinción en la historia entre aquellos que propusieron una doctrina completamente contraria a la que los reformadores, sacando de la palabra de Dios, propusieron sobre la mesa para defender lo que Dios había establecido. Y este punto, en segundo lugar, tiene que ver con la elección incondicional. La elección incondicional. La doctrina calvinista es muy lógica y coherente consigo misma, puesto que en el hombre natural no hay nada bueno, nada que le haga digno de merecer la salvación, como ya vimos anteriormente. En él no hay nada bueno que lo haga digno de merecer por parte de Dios una dispensación de gracia. Se hace completamente necesario entonces ante este problema la intervención de Dios. La intervención de Dios. De hecho, en el capítulo 8 de la confesión, que habla acerca de Cristo el mediador, inicia el párrafo 1 como agradó a Dios. Esa es una palabra completamente importante dentro del párrafo, porque lo que se enseñaba, posteriormente se iba a enseñar, dentro de la filosofía de Sartre y todos los demás, acerca del existencialismo, es que el hombre se hizo una idea de Dios en su mente, y después esa idea de Dios que se hizo el hombre en su mente fue lo que materializó supuestamente la salvación. Pero eso es mentira. El hombre por sí mismo no puede pensar algo bueno acerca de Dios. El párrafo inicia, agradó a Dios. O sea, la iniciativa fue de Dios. Dios fue el que colocó el primer paso para la salvación del hombre. Y este primer paso se ve mucho más claro desde la eternidad, o vemos el amor de Dios desde la eternidad.
Se hace entonces necesaria la intervención divina como única solución para la depravidad del ser humano. La intervención de Dios. Y entiéndase bien eso, no es usted, es Dios. Dios es el protagonista de toda la historia de redención del hombre, no el hombre como una parte de esa salvación. En función de esto, podemos concluir entonces que la doctrina de la depravación es fundamental para entender entonces la elección incondicional. Si no entendemos la depravación total del hombre, no vamos a entender entonces la elección incondicional de Dios. Dios elige al hombre incondicionalmente. No hay una condición dentro de la elección para que el hombre pueda ser salvo. Bueno, yo sé que Adrián en el futuro va a leer su Biblia y por lo tanto yo inclino mi corazón bondadoso hacia este hombre. ¿Es así? No, en lo absoluto. Yo sé que Henry va a comprar todos los tópicos de la teología pastoral, los va a leer y lo va a compartir con su esposo y su familia, por lo tanto yo lo voy a salvar. En lo absoluto. Cuenta la historia de un hombre, esto lo hago a modo de paréntesis para recalcar el punto de la gracia de Dios, y lo tomo de un pastor contemporáneo que todavía está vivo, que murió y este hombre se fue al cielo. Este hombre llegó al cielo y se encuentra con San Pedro en la puerta. Porque San Pedro tiene las llaves supuestamente en la historia, no, todos lo sabemos así. Supuestamente lo que dice la historia. Entonces este hombre empezó a argumentar con Pedro, porque Pedro le dice, para que tú puedas entrar al cielo, tienes que haber acumulado 100 puntos, después que llegas a los 100 puntos, tú vas a entrar. Este hombre estaba sobrado, porque bueno, había hecho muchas obras buenas en la tierra. Este hombre empieza a decirle, bueno, yo amé a mi esposa en mis 50 años de matrimonio. Excelente, le dice Pedro, tienes un punto. Este hombre sigue diciendo, bueno, yo leí toda mi Biblia en mis 30 años de cristianismo 2 veces por año. Excelente, tienes 1.5, llevas 2.5 puntos. Ok, este hombre empieza a decir, bueno, yo asistí a la iglesia, yo ayudé a mis padres, yo prediqué el evangelio y di limosnas a los pobres. Excelente, le dice Pedro, tienes un punto más. Este hombre empieza a sudar, porque prácticamente ya había reducido toda su vida cristiana. Entonces este hombre empezó a decir, bueno, yo hice aquí, hice allá, bueno, en función de eso que hiciste aquí, hiciste allá, tienes 0.5 más. Bueno, solamente por la gracia de Dios voy a entrar al cielo, le dice el hombre a Pedro. Exactamente, solamente por la gracia de Dios pasa, y este hombre entra. Mis hermanos, quiero ilustrar con esto que no es por nuestras obras, no sirven para nada. Isaías dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y vean lo categórico que es el profeta. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Así que habiendo entendido que nuestras obras no sirven para nada, sino más bien para condenarnos, es importante que hagamos énfasis entonces en la elección incondicional de Dios, que se alza como una doctrina fundamental para el consuelo de los santos. La elección incondicional para salvación por parte de Dios se hace necesaria precisamente porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. Si usted quiere escribir algo, escriba esto. La elección incondicional para salvación por parte de Dios se hace necesaria precisamente porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. La elección incondicional es de parte de Dios y se hace necesaria porque el hombre no tiene capacidad alguna para salvarse a sí mismo. Ahora bien, ¿qué es específicamente lo que queremos decir con elección incondicional? Y vamos a definir esta doctrina. Y por eso es que se le invita a que traiga lápiz y papel para que pueda anotar y pueda también recordar estas verdades, hacer eco de estas verdades entre semana. Esta doctrina puede ser definida de la siguiente manera. Escuche bien. Elección incondicional es la selección soberana que Dios realiza de ciertos individuos desde antes de la fundación del mundo, como vimos en Efesios capítulo 1, para que estos sean salvos. Eso es elección incondicional. La elección incondicional es la selección soberana que Dios realiza de ciertos individuos antes de la fundación del mundo para que estos sean salvos.
Esta elección descansa completamente en la voluntad de Dios y no está basada en ninguna respuesta al Evangelio u obediencia que Dios haya previsto en los hombres, tal como el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe son demandas del Evangelio. Es la última parte del Evangelio. Es lo que Dios demanda de los hombres. En el libro de los Hechos, la predicación de Pablo o la predicación de Pedro, vemos que al final Pedro dice: arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Al final de todo su sermón. Es la última parte de la predicación, es la última parte del Evangelio y son las demandas propias del Evangelio. Lo que Dios demanda del hombre. Tú fuiste entonces convencido de tu pecado, mereces el juicio de Dios, por lo tanto arrepiéntete y cree en Jesús como único medio para salvación. Pero ni el arrepentimiento y la fe Dios lo previó desde antes de la fundación del mundo para nuestra selección soberana. Al contrario, es Dios quien da la fe y el arrepentimiento a cada individuo que Él escoge. Estos actos son el resultado, no la causa de la elección de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, la elección no es determinada por alguna virtuosa disposición prevista en el hombre. Aquellos que Dios soberanamente escoge, los atrae a través del Espíritu a una aceptación voluntaria de Cristo. Repito eso. Aquellos que Dios soberanamente escoge en la eternidad, los trae a través del Espíritu a una aceptación voluntaria de Cristo. De modo que la causa final de la salvación está en que Dios escoge para salvación al pecador, no en que el pecador escoge a Cristo. ¿Se entiende bien eso? Es Dios quien escoge al pecador y no es el pecador quien escoge a Cristo. Yo tomé una decisión asistiendo regularmente a mi iglesia juntamente con mi madre en seguir a Cristo voluntariamente, porque me di cuenta de que yo podría ser una pieza fundamental dentro de su reino. Eso es simple arrogancia. El ser humano por sí solo no tiene esa capacidad. Y si lo hace porque puede pasar, en el tiempo va a demostrarse todo lo contrario. Quizás no en el tiempo, no lo veamos, pero sí en el infierno. Dicho de una manera quizás más clara, en palabras de un teólogo llamado Edwin Palmer, él dice: la elección divina significa que Dios escoge a algunos para que vayan al cielo, mientras que a otros los pasa por alto, dejándolos en su camino al infierno. Esto es bastante complejo, ¿no? Estamos tocando temas que tienen que ver con la salvación, tiene que ver con la elección. Si Dios escoge a estos y a otros no, entonces aquellos son más dignos que estos. Es por eso que los reformadores fueron inteligentes, o bueno, trataron de colocar la doctrina de forma un poco ordenada, para que en la segunda doctrina no hayan tantas preguntas a causa de lo que somos por naturaleza. Yo sé que soy un hombre depravado, que soy un hombre pecador y que merezco el infierno. Si Dios me escoge es por pura gracia, alabado sea el nombre de Dios. Si no lo hace, bendito sea el nombre de Dios, porque Él es justo. Su nombre y sus perfecciones siguen exaltándose, independientemente de que yo no sea beneficiado. Ese es el punto, mis hermanos. Incluso dentro de la fe cristiana, en todo no vamos a ser beneficiados. Vamos a pasar por sufrimientos y vamos a pasar por momentos difíciles. Pero a pesar de eso, Dios sea glorificado en todo. Dios sea glorificado en todo. Esa es la respuesta natural que da Job. Bendito sea el nombre de Dios. Recibiremos solamente de Dios el bien y no el mal. Eso lo vemos en el Salmo 80, de un hombre que sufrió de enfermedad. Decía al principio: bendito sea el Dios de mi salvación, a pesar de que estaba pasando por enfermedad y persecución. La elección divina, dice este teólogo, significa que Dios escoge a algunos para que vayan al cielo, y lo hace de pura gracia, mientras que a otros los pasa por alto, dejándolos en su camino al infierno. Si Dios no interviene en la historia del ser humano, todos los seres humanos se van al infierno, ¿cierto? Dios interviene, entonces algunos son escogidos para la salvación y otros son pasados por alto para que sigan su camino al infierno.
Dios no es injusto por cuanto toma este tipo de decisiones, porque todos naturalmente merecemos el infierno. Acompáñenme por favor en sus Biblias al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 10 en adelante, dice el apóstol Pablo: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece, o que no permaneciere, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. El ser humano por sí solo no es justificado por el cumplimiento de la ley, y que será condenado por cuanto no permanece completamente en ellas. Imagínense de aquel que no conoce a Dios, que no practica la ley de Dios, merecerá por justicia la ausencia del cumplimiento de la ley, recibiendo sobre sus hombros el juicio de Dios en el infierno. No somos salvos por las obras, cumpliendo la ley, pero tampoco seremos absueltos si desconocemos la ley que Dios ha establecido en su palabra. Así que, en función de esto, mis hermanos, aquellos que han sido escogidos para salvación son escogidos por la mano benevolente de Dios. Aquellos que han sido dejados en su camino al infierno, se termina expresando dentro de los atributos de Dios su justicia. Ahora, yo sé que no hemos avanzado mucho, vamos a avanzar más, viendo la base bíblica de esta doctrina para que podamos entonces verla con mucha más gracia. Ahora, no nos escoge porque Él sabía o pregunta. No nos escoge porque Él sabía que nosotros íbamos a escogerlo a Él y que íbamos a creer en Cristo. Si Él sabía que íbamos a creer en Cristo en el futuro, nos escogió por eso. ¿Cómo podríamos responder a esa pregunta? ¿Afirmativamente o negativamente? Negativamente, por supuesto que no. Y podemos responder con tanta convicción porque acabamos de estudiar la depravación total del hombre, en la que establecimos claramente que ninguno de nosotros puede ni quiere venir voluntariamente a Cristo. Sería una contradicción entonces decir que el Señor nos elige en función de nuestra fe en el futuro si estamos completamente muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Tal cosa es imposible en la palabra de Dios. Así que Dios no puede haber previsto en nosotros algo que Él mismo ha declarado que es imposible que hagamos en nuestro estado caído. No podemos hacer eso. Por lo tanto, Dios no nos escoge en función de nuestra fe o de nuestro arrepentimiento. Hay cosas que son indispensables, mis hermanos, para la vida del ser humano. Es indispensable que el ser humano entre en un vientre para poder nacer. Es indispensable que este ser humano se alimente para poder crecer. Es indispensable que este ser humano duerma para poder seguir viviendo su vida de manera natural y saludable. Son cosas indispensables, son cosas prioritarias. Lo hacemos regularmente de manera continua en nuestras vidas. Pues la doctrina de la elección incondicional es indispensable dentro del conjunto de teología bíblica y también de la teología histórica y reformada, porque entendemos que sin la elección de Dios el hombre no es salvo entonces. Así que Dios no puede haber previsto en nosotros algo que Él mismo ha declarado que es imposible que hagamos a causa de nuestro estado caído. Es indispensable que Él intervenga para que podamos entonces ser partícipes del beneficio de la salvación.
Por eso es que esta doctrina se llama elección incondicional. Es una elección que no está condicionada por nada fuera de la propia voluntad de Dios. No hay nada que lo condicione fuera de su voluntad. No es tu fe, no es tu oración, no es tu lectura de la Biblia, no es tu asistencia regular a los cultos, no es tu puntualidad. Apreciamos eso, lo valoramos, lo rescatamos y lo promovemos, eso sí. No estamos diciendo que, bueno, haz lo que te dé la gana, haz lo que tú quieras, porque ya Dios te escogió. Pablo enseña en el capítulo 2 de la carta a los Efesios que los hombres que obran porque es una consecuencia lógica de la salvación. Pero no es una condicionante para ser salvo. Así que por eso es que se llama elección incondicional. Dios escoge sin condición alguna prevista en el hombre. Él no basa la misma en lo que el hombre piensa, dice, hace o es en identidad. La elección tiene como fundamento la libre gracia de Dios, su sola voluntad. Y eso es lo que cantamos continuamente. Somos salvos por la gracia de Dios. Podemos batallar contra el pecado por la gracia de Dios. Podemos crecer en santificación por la gracia de Dios. Podemos crecer en comunión cristiana por la gracia de Dios. Mis hermanos, la gracia no deja de ser indispensable después de haberse aplicado en la salvación. Sigue siendo indispensable para toda nuestra vida cristiana. Es indispensable la gracia. Y es el fundamento o el piso para la elección divina. La gracia que Dios dispensa a ese hombre. Ahora veamos en segundo lugar, ya vimos la descripción o la definición de esta doctrina, la base bíblica de la doctrina. La base bíblica de la doctrina. ¿Qué pasajes de las Sagradas Escrituras enseñan la elección incondicional? Acompáñenme por favor en sus Biblias a Juan capítulo 15, verso 16. Y aquel que lo tenga, que lo lea, por favor. Juan 15, 16. Amén. Lo primero que vemos en ese pasaje es: no me elegisteis vosotros, ¿a quién? A mí. ¿Qué entendemos por eso? Fue Cristo quien nos eligió. Amén. Y que también nosotros nos elegimos a Cristo. Dice al principio, categóricamente. O sea, no des paso a la duda, pues. Inventa lo que tú quieras después de aquí. No, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él pudo haber dicho, yo os elegí a vosotros. Y punto, se acabó. Pero él dice, ustedes no me escogieron a mí. Fui yo quien los elegí en el proceso para la organización del ministerio de los apóstoles. Fue Dios, o en este caso Jesús, quien buscó a los discípulos, quien los llamó, quien los capacitó, quien los entrenó y después los envió. Dios es el que llama, Dios es el que capacita. Aquí vemos específicamente y categóricamente que fue Dios la pieza fundamental para la elección de estos hombres. Principio del versículo 15, del versículo 16, perdón, del capítulo 15. Acompáñenme ahora a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, aquel que lo tenga que lo lea. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. ¿Qué es lo distintivo en el pasaje de lo que estamos estudiando? Debemos dar nosotros gracias a Dios por Él. Porque Él nos escogió, ¿no? ¿Para qué nos escogió? Para completar la salvación que el hombre ya había iniciado. Para salvación. Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Hechos capítulo 13, versículo 48.
Aquí vemos pasajes que hablan netamente de la elección. Versículo 16 de Juan capítulo 15 habla de cómo Jesús escogió, en este caso, a sus discípulos. En la carta del apóstol Pablo nos damos cuenta de que Dios escogió desde el principio a estos hombres para salvación. Y en Hechos 13, que es un libro narrativo, nos damos cuenta de la respuesta de algunos hombres que habían sido, en este caso, receptores de la palabra de Dios. Hechos 13, 48 dice el texto: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados o designados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados y designados para vida eterna. La respuesta de estos hombres al escuchar la palabra de Dios fue alabanza, doxología, adoración. Y creyeron como consecuencia todos los que estaban ordenados. El texto es muy claro, ¿no? Nos enseña que aquellos que han sido ordenados o designados para vida eterna fueron aquellos que creyeron. No todos creyeron. Quizás la audiencia era de 10,000, caso hipotético, ¿no? 10,000, solamente creyeron unos cuantos. Los que creyeron fueron los que estaban ordenados para vida eterna, los que Dios había escogido. Los receptores, posiblemente de Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante, aquellos que han sido escogidos para salvación, para alabanza de la gloria de su gracia. Aquellos fueron entonces escogidos y por lo tanto creyeron con la predicación de la palabra. Mis hermanos, muchos escucharon la palabra en esa ocasión, pero ¿quiénes fueron los que creyeron? Aquellos que estaban exactamente ordenados para vida eterna. Esos fueron los que creyeron. No todos creyeron. Este término ordenar significa designar o disponer. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 15, verso 2. Pablo, y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no objetiva. Jesús, que tuviesen Pablo y Bernabé algunos, otros de los apóstoles y los ancianos, para tratar de esta cuestión. Amén. Es la misma palabra que aparece en Hechos 13:48, para ordenar, para designar. Esa palabra que aparece ahí en el versículo 2, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé, así como se dispuso, terrenalmente hablando, a dos hombres para que hicieran esta labor. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ordenó, designó o dispuso a ciertos hombres para vida eterna. Eso también lo vemos como palabra en Hechos 28:23, como señalar. También aparece esa palabra. Es un término que es intercambiable en el Nuevo Testamento, señalar. Así que estos tres pasajes hablan de elección. Juan 15:16, Jesús escoge a sus discípulos. Pablo en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, Dios escogió a los hombres desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y Hechos 13:48, aquellos que creyeron fueron aquellos que fueron designados. Amén. En segundo lugar, veamos aquellos pasajes que hablan de la elección como acto incondicional de Dios. Acompáñenme por favor a Romanos, capítulo 9, verso 10 al 15. Romanos, capítulo 9, verso 10 al 15. Romanos 9, 10 al 15. A Esaú aborrece. Que pues dijeron que hay injusticia en Dios de ninguna manera, pues a Moisés dice que tendré misericordia de que yo tenga y compadeceré de que yo. Amén. ¿Qué elementos puedes observar ahí, Joshua,
de la elección incondicional de Dios? ¿Qué elementos puedes observar en ese pasaje? Que el hombre autor no había nacido, no había hecho una obra alguna, pues Dios ya lo había elegido para salvación. Así que por lo tanto no hay ninguna condición o una virtud de ella misma que el hombre para que Amén. Así es. Dice al final del texto, citando a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto descansa netamente en Dios. Tú no hiciste ni bien ni mal, y yo hice lo que hice, fue por mí mismo, fue por mi misericordia, fue por mi compasión, no fue por lo que tú hiciste. Porque ciertamente estos hombres no habían nacido, y aún así Dios ya estaba obrando para la elección. En Efesios capítulo 1, versos 3 al 11, vemos también las mismas características que leímos al principio. Dice el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién había nacido? Nadie. Para que fuésemos santos, propósito, santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí nadie había nacido y Dios ya estaba escogiendo. Aquí nadie había hecho ni siquiera una obra y ya Dios estaba escogiendo, con el propósito de que sea Dios quien se lleve toda la gloria en el propósito y en la obra de salvación. Y pudiéramos citar muchos otros pasajes más, mis hermanos, que enseñan esta verdad con mucha claridad, que exaltan a Dios por su elección y rebajan al hombre por su pecado. Lo que sucede con la doctrina de la elección no es que sea difícil de probar, sino más bien difícil de aceptar. Naturalmente no queremos aceptar algo que atienta contra nuestra propia arrogancia, contra nuestro propio ego. Pues Dios prácticamente destroza esas muletas con esta doctrina. Él nos escoge por pura gracia sin haber hecho nada alguno. Mis hermanos, y póngase a pensar y a reflexionar, porque no es simplemente que meditemos en cosas abstractas acerca de la teología, sino que pensemos en las implicaciones de esta teología. Si la salvación descansara en sus manos, usted piense, ¿usted podría ser salvo? ¿Usted pudiera ser salvo? Este es el estándar, llénalo pues, y eres salvo. Te doy toda una vida. El periodo de prueba son 120 años. ¿Podrás? No podemos, es imposible. 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 No nos gusta esta doctrina porque presenta a Dios como el soberano del universo y al hombre como un súbdito simplemente de su voluntad. Pero a pesar de eso, es una doctrina que se emana de la palabra de Dios, es una doctrina importante porque añade consuelo a nuestra alma sabiendo que no fue por nuestra obra, sino por la obra de Dios. Dense cuenta que al principio de las salutaciones del apóstol Pablo, él siempre inicia gracia y paz. Hay paz porque hay gracia. Si no hay gracia, no hay paz. Fue Cristo quien hizo la paz entre Dios el Padre y nosotros a través de la gracia de Dios. Pero sin esa gracia, entonces estamos enemistados con Dios y no hay paz entre Dios el Padre y nosotros. Por lo tanto, esa gracia que Dios dispensa a través de Cristo añade paz en el corazón humano. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Concluimos entonces, mis hermanos, este punto con las palabras del teólogo James Montgomery Boyce, cuando escribió en su extracto de teología sistemática lo siguiente: si las escrituras son leídas con referencia especial a esta doctrina y se marca cada pasaje que Dios es absolutamente soberano en sus tratos con el hombre
Y cada declaración que atribuye la elección a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre, entonces aparecerá que casi ningún libro de las Escrituras carece de testimonio el hecho de que tanto en los actos de la gracia como en los actos de la providencia, Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Si rastreamos todo la historia redentora de Dios desde Génesis a Apocalipsis, concluiremos con estas palabras: Él hace según su voluntad en el cielo y en la tierra, y no hay quien pueda cuestionar sus hechos diciéndole, ¿qué haces? Ahora bien, la mayoría de los cristianos, incluso dentro del contexto reformado, no niegan que Dios sea soberano. Esto no se pone en tela de juicio. Dios es soberano. Pero matizan esta soberanía con lo que ellos llaman la presciencia o el previo conocimiento de Dios, o el preconocimiento de Dios. Dios es soberano en la salvación, dicen ellos, porque Él conoce todas las cosas de antemano. De modo que Él escogió a aquellos que Él conocía que tendrían fe y se arrepentirían. Espero que usted no sea uno de estos. Sin embargo, mis hermanos, es absurdo decir que la elección descansa en el conocimiento anticipado que Dios tenía por nuestra fe y nuestro arrepentimiento. Y esto no solo porque la Biblia declara que el hombre no puede creer y arrepentirse por sí solo, pues está inhabilitado para ello. Está inhabilitado, está depravado. Tiene que ser objeto de la gracia de Dios. La Biblia enseña o declara que estas gracias, como la fe y el arrepentimiento, son regalos netamente de Dios. Son regalos de Dios. No fue que Dios en la eternidad vio quienes se iban a arrepentir y creer y entonces los escogió. No, más bien aquellos que escogió, Él determinó desde la eternidad regalarles la fe y regalarles el arrepentimiento. Es un combo completo, mis hermanos. La salvación es un combo completo, es un paquete completo. No descansa una parte en nosotros y otra parte en Dios. Dios obra completamente en la salvación del hombre. Si mi hermano Adrián va a predicar aquí el Salmo capítulo 5, se va a dar cuenta que al final del Salmo dice David, la salvación es de Jehová. Punto y final. La salvación es de Jehová. Y es absoluta esta salvación. Descansa netamente en Dios. Descansa netamente en Jehová. No también en el hombre. Por solo citar un par de pasajes en el Nuevo Testamento que enseñan que la fe y el arrepentimiento son dones o regalos de Dios, veamos lo que dice Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, búsquenlo en su Biblia para que usted pueda persuadirse por usted mismo. Filipenses 1:29. Amén. La fe o el creer es una consecuencia de qué cosa según el pasaje. Porque fue concedido, ¿no? Por causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Es un resultado a causa de lo que Cristo concede al hombre, la fe. En Hechos 11:18 enseña entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que, como vemos en Filipenses capítulo 1, verso 29, la fe o el creer es a causa de Cristo. Y dice en este caso, los hombres en Hechos 18, capítulo 11, que
De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fue Dios quien les dio el arrepentimiento para vida. Vemos los dos elementos del Evangelio, el arrepentimiento y la fe. Ambos son dispensados por Dios para el hombre. En 2 Timoteo 2:25 se nos enseña que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién va a hacer eso? Pues Dios. Lo que hemos tratado entonces, mis hermanos, de probar es simplemente que Dios escoge, elige, selecciona a aquellos que va a salvar soberanamente, por pura gracia, sin que haya previsto o preconocido ninguna virtud o bien en esos seres que son el objeto de su elección. El arrepentimiento y la fe no nacen naturalmente en el corazón del hombre, son cosas que Dios regala al hombre. Esto es entonces elección incondicional. No depende condicionalmente de lo que hace este hombre, sino de lo que hace Dios. El hombre es salvo por la gracia de Dios, no por la obra del hombre. Y es por eso que esta doctrina se hace importante. Se alza como importante dentro de los distintivos como iglesia local, porque estamos acá alabando a Dios porque Dios nos escogió. Fue Dios a través de Cristo que abrió paso a la alabanza. Fue Dios a través de Cristo que dio paso a la piedad y a la santificación. Tenemos estos sentimientos, tenemos estas emociones, tenemos estas decisiones, tenemos esta disposición, porque Dios previamente obró en nuestros corazones y esa obra que se gestó en nuestros corazones en la historia fue creado desde la eternidad pasada. Esta doctrina es expuesta en nuestra confesión en el capítulo 3, que lleva por título el decreto eterno de Dios. Más particularmente en los párrafos 3 en adelante. Yo quisiera que leyéramos estos párrafos y con eso concluimos, si es que no hay también preguntas. Dice el párrafo número 3. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Dios termina siendo glorificado independientemente de la respuesta. Si el hombre es salvado, Dios es alabado por su gracia. Si el hombre es pasado por alto y yendo en su camino al infierno, será alabado entonces por su gloriosa justicia. Párrafo 4. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particularmente e inalterablemente y su número es tan incierto y definido que no puede ni aumentar ni disminuir. Párrafo 5. ¿Cómo? Es tan cierto, perdón. Es tan cierto y definido que no puede ni aumentar ni disminuir. Párrafo 5. Aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y al consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre amor, por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa que lo moviera a ello. Es lo que hemos visto en la clase. No hay ninguna condición o causa que mueva el corazón de Dios para obrar en salvación sobre los hombres. Párrafo 6. Así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo, ha preordenado todos los medios para ello. Voy a repetir eso. Así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo, ha preordenado todos los medios para ello. ¿Para qué cosa?
Dios ha designado en el cielo la salvación de los hombres, pero al mismo tiempo ha designado los medios para que eso se ejecute. Es por eso que hacemos tanto énfasis que la salvación descansa netamente en Dios. Todos los aspectos de la salvación descansan en Dios, incluso aquellos que son parte de los medios para lograr esa salvación. Por tanto, dice el párrafo, los que son elegidos habiendo caído en Adán son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe, para salvación. Tampoco es nadie más redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Así que hablamos de santificación, de justificación, de adopción, de guardados por poder, únicamente a través de la mano de Dios. Incluso eso descansa en la mano de Dios. El último párrafo menciona la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al entender a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al prestar obediencia a la misma, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad y diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. El propósito de la doctrina es que, obviamente, podamos alabar a nuestro Dios porque la salvación descansa en sus manos, sin duda alguna. También de que podamos tratar esta doctrina con sumo cuidado y suma prudencia, con mucha sabiduría y con mucho tacto. Porque, así como para nosotros, que ya estamos crecidos en cierta medida en las doctrinas reformadas, se nos es difícil entender esto todavía, imagínense para una persona a quien usted les está compartiendo el Evangelio. Es difícil muchas veces entender algo tan profundo, pero tan sustancial como esto. Esto es sustancial, o sea, esto es clave, mis hermanos. La doctrina de la elección humana por parte de Dios es fundamental, es un piso fundamental para que podamos entender toda la obra de Dios, desde el inicio hasta el final. Dios nos va a guardar y nos va a preservar sin caída, como dice Judas, hasta que Él venga por nosotros por segunda vez. Pero es necesario también que esta doctrina nos haga repensar en nuestra profesión de fe. Porque aunque pueda alzarse como algo abstracto, algo que puede estar en lo trascendente, es necesario que nosotros podamos ver aquellos elementos propios a la elección, que podamos evaluar nuestro propio corazón, que podamos estar seguros de nuestra salvación estudiando algo tan fundamental como esta doctrina. Hallamos consuelo en Dios porque, siendo conscientes de nuestra depravidad, entonces descansamos en su elección. Descansamos en su elección. Yo no puedo decir a 100% quiénes son los escogidos y quiénes no. Yo no tengo esa prerrogativa, yo no tengo ese privilegio. Lo que sí puedo decir con autoridad, por la propia autoridad que me confiere la palabra de Dios, es que el arrepentimiento y la fe todavía están dados al hombre o como elementos de demandas para que el hombre se arrepienta y coloque su fe en Cristo en este tiempo que, bueno, todavía Dios está sentado en su trono de gracia. Llegará un día cuando Dios pase de estar en su trono de gracia a estar en su trono de justicia. Podemos acercarnos voluntariamente a ese trono de la gracia. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados y colocar nuestra fe en Él. Podemos crecer en los medios. Podemos ir a la iglesia, crecer en santificación. Porque estos son elementos visibles de una salvación visible. Así que, aunque no puedo decirle usted es escogido o usted no es escogido, sí puedo decirle que existen ciertos elementos en la palabra de Dios para nuestro arrepentimiento y nuestra fe que hacen de nuestra santificación y nuestra piedad necesaria.
Esta doctrina, por lo tanto, mis hermanos, debería llenarnos de profunda alabanza y agradecimiento a nuestro Dios. Porque en última no descansa en usted, no descansa en su obra, no descansa en su teología, no descansa en su lectura de la Biblia, descansa en lo que Cristo hizo al 100% en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Ese es el medio que Dios ha provisto, ese es el medio que Dios ha preordenado para lograr nuestra salvación. Por eso deberíamos alabar el nombre de Dios, porque hemos sido perdonados, justificados, adoptados. Hemos sido receptores de grandes gracias y benevolencia de parte de este Dios misericordioso y compasivo. Su nombre sea alabado por siempre y por la eternidad. ¿Alguien quiere mencionar algo, una pregunta, comentario? ¿Todo confuso o todo claro? Obviamente en una sola clase de 1 hora no vamos a profundizar tanto en esta doctrina. Lo importante es que usted se autodiscipline en el estudio personal de las Escrituras y pueda cerciorarse de lo que la palabra de Dios enseña es efectivamente la elección incondicional. Puede acercarse también a buenos hombres que hay en esta iglesia local que pueden también orientarlo y que también pueden ayudarlo a tratar esta doctrina con sumo cuidado. ¿Todo bien entonces? Oramos. Luis. Alabanza a Dios, para la alabanza de su gracia, ¿verdad? Su gracia, su gloria, pero también no se termina mirando nosotros, no es tratado de cuidado, y yo creo que debe producir una acción y especialmente en el pueblo de Dios, que nos trata de nosotros, nada que nosotros podamos hacer para ser sanos, no se trata de nosotros tenemos amor, primero que consideramos preguntar y nosotros quedamos Amén. Y hay ciertas marcas visibles o internas en el corazón humano que hacen que ese ser humano receptor de esa gracia esté seguro de su salvación. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, está morando en nosotros. Ese Santo Espíritu nos da seguridad. Ese Espíritu nos guía a la verdad. Ese Espíritu crea nuevos afectos en el corazón. Ese Espíritu hace que produzca frutos en nuestra vida cristiana. Ahora, esos frutos son la consecuencia de la salvación y me hacen estar seguros en Cristo. Mi fe y mi salvación y mi eternidad descansa en Cristo. Eso debería producir naturalmente, entonces, como dice Luis, alabanza, debería producir naturalmente una disposición un poco más abierta a las cosas piadosas y a las cosas santas, porque para esto incluso yo fui predestinado y para esto incluso yo fui ordenado, para alabanza de la gloria de su gracia. Y aunque eso puede sonar muy general, hay muchos aspectos específicos y prácticos en la Biblia que vinculan la alabanza y la adoración con mi piedad en el trabajo, en la familia, en la iglesia y en la sociedad. ¿Qué espera de mí Dios en estas áreas? Que son como consecuencia a mi salvación, que son como consecuencia a las obras que Dios creó de antemano para que nosotros como creyentes anduviésemos en ellas. Así que alabamos a Dios por la salvación incondicional, pero esa salvación incondicional efectuada en el hombre también es visible, se muestra, se hace palpable, eso se ve con los ojos. De hecho, es un claro autoexamen que en nuestra visión quizás un poco difusa podemos hacer para que los hombres sean miembros de una iglesia. Vemos si hay frutos de fe, si hay arrepentimiento, si se articula el evangelio, y aunque podemos estar equivocados en el futuro, no lo sabemos, si tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo por ver las marcas de un verdadero cristiano en este hombre que quiere ser miembro de la iglesia. Pero eso es visible, eso es visible. Así que hablamos de algo que es abstracto, la doctrina de la elección incondicional, pero también vemos que eso es visible en función de las consecuencias de obra. Henry. Obviamente, no,
la doctrina de la elección, que aparenta ser injusta, como cuando Dios elige. Y yo creo que intentar darle un balance a esta doctrina está sin duda ligada a labores, a la doctrina de la depravación. Correcto. Cuando Dios y nos hubiese dejado a todos condenados, no es injusto. Y básicamente hay cosas que se exaltan dentro de la elección, dentro de la redención del Señor. En alguna oportunidad lo he comunicado, pero que es el balance. Por una parte, aquellos que son salvos, las escrituras exaltan la gracia y la misericordia para aquellos que Dios, como bien ha comunicado, ha ordenado y ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero aquellos que no han sido elegidos por Dios, no hay una justificación para eso que Dios no elige. ¿Sí? Hay una responsabilidad sobre esto que la Escritura comunica. Por ejemplo, Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Correcto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y creo que la responsabilidad humana radica allí, como yo he dicho, en creer y arrepentirse. Ahora, el hombre no viene porque cuando no quiere, su corazón lo rechaza, por más que se le presente. Y es allí donde la responsabilidad del hombre es evidente para rechazar a Dios y básicamente se exalta la justicia de Dios condenando a aquellos que no creen. ¿Sí? Entonces, son las dos cosas que están allí presentes: la gracia de Dios salvando a aquellos, no por sus obras, y condenando a aquellos, no porque Dios sea un Dios malvado, sino que por su justicia y santidad, aquellos no quieren venir a Dios. Correcto. Amén, amén, así es. No hay injusticia en Dios. No hay injusticia alguna. O sea, los hombres son salvos, gloria a Dios por eso. Se exalta su gracia. Los hombres son condenados, se exalta su justicia. No hay injusticia alguna. Así que, efectivamente, tal como decía Henry, hay una responsabilidad en el hombre, y nuestro propósito al predicar el Evangelio es resaltar esa responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad. Tú eres responsable delante de Dios. Tú no eres una víctima, tú eres responsable. Por cuanto has violado el honor de Dios, por cuanto has violado su ley, por cuanto has vivido a espaldas a su nombre, por cuanto la doctrina de la depravidad total te queda bien, eres responsable y por lo tanto necesitas arrepentirte y colocar tu fe en Jesucristo para que seas salvo y así Dios sea exaltado por su gracia. De lo contrario, si persistes en rechazar a este Cristo que es presentado a lo largo y ancho de la Biblia, entonces la justicia que recibió ese judío hace 2000 años en la cruz la vas a recibir tú, pero en el infierno. Pero eres responsable. Entonces, que no quitemos ese elemento de la responsabilidad, porque podríamos pensar, bueno, yo no sé si fui elegido, entonces no hago nada. No, o sea, independientemente lo sepas o no, Dios dice en su palabra: arrepiéntete de tus pecados y coloca tu fe en Jesús. Es lo que Dios demanda de nosotros en el Evangelio y es como deberíamos responder. De tal forma, mis hermanos, esta doctrina, que debería seguir siendo estudiada por nosotros, debería ser una causa de nuestra meditación también regular, para que alabemos más a este Dios, para que adoremos más a este Dios, su nombre pueda ser exaltado sobre todo en nuestros corazones, atesorado más en nuestros corazones, y podamos presentar un evangelio preciso y no diluido, que podamos entender las piezas del evangelio, incluyendo la elección incondicional, que podamos incluso predicar el evangelio, porque no sabemos quiénes son salvos. Debemos predicar abiertamente el evangelio, porque no sabemos quiénes fueron preordenados para vida eterna. Bueno, solamente Dios lo sabe, Dios los va a salvar. Entonces no hacemos nada, nos quedamos acá en estas cuatro paredes, alimentándonos a nosotros mismos
y no avanzamos en la gran comisión que Dios ha dejado para los creyentes. Así que sea Dios ayudándonos en este proceso para que podamos amar más a Dios, amar más esta doctrina, conocer nuestra responsabilidad y conocer nuestra responsabilidad en la predicación abierta del Evangelio para con los perdidos. Es triste estar perdido, pero es más triste estar perdido y que nadie te esté buscando. Bueno, en nosotros descansa esa responsabilidad, ¿no? De que tenemos la verdad y que ya fuera hay perdidos que posiblemente nadie los está buscando. Podamos nosotros ser luz y sal de la tierra en este mundo a través del Evangelio de Cristo. Vamos a orar porque ya me están haciendo señas. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo de adoración. Entendemos que la meditación y la instrucción en tu palabra son partes vinculantes a la adoración. Te alabamos por tu elección, Señor. Te alabamos por tu misericordia, por tu compasión. Te alabamos por tu verdad. Te damos gracias porque a pesar de que entendemos o hemos entendido en las otras clases que hemos sido o que somos pecadores, que seguimos siendo pecadores, exaltamos esa doctrina que resalta la gracia de Dios, que resalta la misericordia de Dios, que resalta el favor de Dios para con los hombres en Cristo. Señor, te alabamos a ti porque nuestra salvación depende de ti. Descansamos hasta que tú vengas por nosotros, en lo que tú haces por nosotros, en lo que tú hiciste por nosotros y en lo que tú harás a favor de nosotros en Cristo. Señor, te ruego que esta verdad incline nuestros corazones en humillación y adoración, que podamos mostrar frutos de arrepentimiento y fe, tal como tú demandas en el Evangelio. Que esta iglesia pueda perseverar en la verdad y en la fe, y que tu nombre sea exaltado en vidas y corazones que entienden el Evangelio de la gracia, que entienden que Cristo ha sido una pieza fundamental en su salvación y que hacen lo que hacen por Él y para Él, porque para eso hemos sido creados. Hemos sido creados para tu gloria. Nuestra vida puede reducirse en gloria a tu nombre, puede definirse un nombre creado para tu gloria. Ayúdanos, por favor. Oh Señor, ayúdanos, te lo ruego. Bendice a mis hermanos para tu gloria y para el bien nuestro. En Cristo Jesús. Amén. Tenemos 15 minutos de receso, mis hermanos. Claro, querido. La fiesta del IDSO, la tuya. Era allá, pero no, bueno, me mandaron por acá. Sí. ¿Cómo estás, jovencita? Úsalo bien, úsalo. Eso está Biblia, porque que inició. Mira, antes de que todos abran los ojos, en la oración final, yo estoy matando la moto. Tiene que ser ya tiempo. Sí, verdad. Oye, me dijo, termina y te va. ¿Tienes que? Hoy es compartir de fin de año ya. Ah, ok. Imagínate usarlo. Usarlo con 100 precios. Así